reportajes especiales e información cultural en el noticiero Acceso Directo, edición nocturna. De lunes a viernes, 21 horas. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta con el orden del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta relativa a la sesión pública número 69 ordinaria, celebrada el lunes 7 de agosto del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Gracias. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 79/2015, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 4, párrafos 1 y 3, 81, fracción primera y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo la ponencia del señor ministro Medina Mora y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias. Vamos a continuar con el análisis de este asunto y para ello, ya porque el señor ministro ponente ya nos dio una presentación de todos los temas y por lo tanto le doy la palabra al señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Ya se está analizando ahora el segundo tema, que es el de los requisitos que establece el artículo 4, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, específicamente en el cuestionamiento que al efecto se hace sobre la diferente regulación que existe entre la Constitución local y la Constitución federal. En lo particular advierto que efectivamente, como lo apunta el proyecto, existe una diferencia sustantiva entre los requisitos que la Constitución Federal estableció en el artículo 116, fracción tercera, tercer párrafo, que son aplicables a los magistrados locales frente a lo que la propia Constitución del Estado de Veracruz determina para hacerlo. En lo particular, se habla en la Constitución local contar con una antigüedad mínima de 5 años con título de licenciado en Derecho. No obstante lo anterior, el artículo 116, que como todos ustedes saben, norma en líneas generales lo que tiene que ver con la organización política de los estados, para el nombramiento de magistrados establece los requisitos equivalentes a los ministros de la Corte. La disposición en específico a la que me refiero determina que los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de esta Constitución. Y al efecto, el artículo 95 de la Constitución, que son los requisitos para ser ministro de la Corte, pero que resultan aplicables por remisión en función del artículo 116 acabado de leer, establece en su fracción tercera poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. El proyecto, con toda claridad, muestra esta diferencia de trato respecto de los requisitos que se entienden establecidos para las entidades federativas desde el artículo 116, vía de remisión al Poder Judicial de la Federación y el nombramiento de ministros, frente a lo que, en este caso, a lo que el proyecto llama una regulación laxa, reduce la propia Constitución. Por sí misma, la diferencia es evidente. Lo cierto es que, reiterando el hecho de que este Tribunal Pleno estableció sobreseer por lo que hace al artículo 58, fracción tercera de la Constitución, mi problema técnico surge a partir del dispositivo que es cuestionado en esta acción de inconstitucionalidad. El promovente combate el artículo 4
en referencia a un artículo del cual hemos sobreseído y que nos vuelve a surgir la problemática que hemos venido tratando. Para declarar la invalidez del artículo 4, yo no entendería surtido supuesto alguno, y lo leo, artículo 4. Los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución Política del Estado. Esto en sí mismo no revela vicio de constitucionalidad alguno. Lo que sucede es que al remitir al 53, fracción tercera, que establece los ya mencionados 5 años de antigüedad, a diferencia de los 10 que dice la Constitución se deben tener como licenciado en Derecho para acceder al cargo, generan un diferendo. De suerte que el proyecto entonces finaliza con establecer la invalidez tanto de la fracción tercera del precepto transcrito como del propio artículo 4 que dice los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución Política del Estado. Sinceramente, vuelvo a ver un tema en el que se trata de extender el efecto de un artículo 4 que solo remite a otro sobre distintos requisitos, más allá que el 58, fracción tercera, tenga este vicio. No entiendo entonces cómo pudiéramos establecer la invalidez del artículo 4, que así es declarada en los resolutivos del proyecto, cuando este en sí no reporta vicio alguno. El vicio surge del artículo de la Constitución, no del de la ley. La ley simplemente dice lo que la Constitución pide. Hay que cumplir con los requisitos. Si uno de esos requisitos es inválido, no por ello el artículo de la ley que remite tiende a ser igual inconstitucional. Y no lo es porque en sí no se le puede atribuir ninguna de las razones que el proyecto expresa para revelar su inconstitucionalidad. Si ustedes ven, el considerando correspondiente declara la invalidez del artículo 4, párrafo primero, pero nuevamente reitero, este no tiene el vicio que se apunta aquí. El vicio está en el artículo 58, fracción tercera. Sé que para esto ya estamos en un tema votado, que el artículo 58, fracción tercera de la Constitución fue motivo de sobreseimiento, y bajo esta perspectiva no entiendo cómo poder asociarle al artículo 4, que no tiene vicio alguno, un tema que está perfectamente definido y referido en la fracción tercera del artículo 58. No sé si esto constituya finalmente un impedimento técnico, pues aquí pudiéramos decir, como ayer de alguna manera se expresó, un argumento de invalidez en reversa, y en esto quiero ser enfático. Es la Constitución la que establece el requisito que nosotros estamos considerando violatorio de la Constitución, y alguna otra norma que simplemente dice para ser magistrado debe cumplirse con los requisitos que establece la Constitución, se va en el camino. No, insisto, creo que técnicamente hay alguna dificultad, no sé si esta sea insalvable, pero el artículo 4 como tal no produce ninguna afectación al accionante. El que lo produce es el artículo al que nosotros de alguna manera ya entendimos motivo de sobreseimiento. Todas las argumentaciones que aquí se expresan están en función, no del 4, sino del 58, fracción tercera, respecto del cual este Tribunal Pleno ordenó sobreseimiento. Por ello es que encuentra esta dificultad técnica para votar, porque ninguno de los argumentos que como sustento de la invalidez se dan ataca ninguna de las hipótesis del 4. El 4, insisto, no tiene argumentos de inconstitucionalidad como tal, ni tampoco el accionante se refirió a él en función de su fondo, sino única y exclusivamente como un referente. Si es esta la tónica, son cientos de disposiciones las que se encuentran inmersas en las legislaciones que este Tribunal Pleno, que remiten a una determinada norma. Y si esta es que se declara inconstitucional, no hay manera de decir que también la que remitió a ella lo sea. Esta es la inquietud, señor presidente, señoras y señores ministros, razón por la cual tengo esta
dificultad para considerar este argumento que coloquialmente he denominado invalidez por reversa. Gracias. Gracias, señor ministro. Yo ayer les comentaba que podía no hacerse una declaratoria de inconstitucionalidad del artículo de la Constitución local, sino una declaratoria de inaplicabilidad de la norma, sin hacer una consideración, prevaleciendo la norma constitucional federal. Hay un precedente que les mencionaba del estado de Chihuahua del 2009, que pudiera tomarse alguna idea de ahí. Señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Yo estoy en una posición muy parecida a la que acaba de expresar el señor ministro Pérez Dayán. En el párrafo 80 del 89 del proyecto, página 32, dice: consecuentemente debe declararse la invalidez del párrafo tercero del artículo 4. Pero mi pregunta es: ¿por qué razón? ¿Cuál sería el motivo preciso de inconstitucionalidad de este artículo, de este párrafo, tercer párrafo del artículo 4, cuando el párrafo 4, cuando este párrafo dice los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución? ¿Cuál sería el vicio directo de inconstitucionalidad que podría adolecer este mismo precepto? La norma no puede ser inconstitucional por sí misma porque está haciendo una mera remisión. Determinar la condición de inconstitucionalidad a partir de lo que contiene la Constitución es justamente lo que está diciendo el ministro Pérez Dayán. Aquí ya ni siquiera estamos declarando por vía de extensión de efectos, estamos diciendo como la norma legal es contraria a la norma constitucional local, se produce la inconstitucionalidad de la norma legal. Yo esto, francamente, en una remisión tan abierta, tan amplia, pues me costaría trabajo. No quiero decir que no pudiéramos después declarar por efectos, ese es otro problema distinto, pero definir así como inconstitucionalidad directa, eso es otro tema. Y en cuanto a lo que usted decía, si después desaplicamos o inaplicamos o declaramos invalidez pura y dura por extensión o no, yo creo que esa es una cuestión que quedaría para después. Pero aquí, insisto, y esta es mi pregunta central, ¿qué produce la inconstitucionalidad de una remisión tan amplia como dice los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución política del Estado? Me cuesta también mucho trabajo votar por la invalidez de este artículo 4, párrafo tercero de este ordenamiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Me había pedido la palabra el señor ministro Medina Mora. ¿Alguna aclaración, señor ministro? Para que participen los señores ministros. La señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Arturo. Yo quiero manifestar que yo sí estoy de acuerdo con el proyecto y quiero dar las razones por las cuales considero que estoy de acuerdo. Es verdad, como lo han señalado los señores ministros que me han antecedido en el uso de la palabra, que este párrafo tercero del artículo 4, lo único que dice es: los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución política del Estado. ¿Cómo leo yo esto? ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado? Pues hay que ir a la Constitución, al párrafo que dice. Entonces es así como siento, por economía procesal o por lo que quieran, no se pusieron los requisitos aquí, sino que remite. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el artículo? El artículo lo que dice es: los requisitos son estos, pero no los quisieron poner o por las razones que ustedes quieran, pero está remitiendo de manera específica. Entonces, ¿cómo se lee el artículo? En mi opinión, ¿cómo la lee el proyecto? Pues como que si lo dicho en la Constitución estuviera trasladado al artículo de la ley orgánica, porque la remisión es expresa. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los requisitos para ser magistrado y me dice que es lo establecido en la Constitución, pues voy y leo la Constitución para saber cuáles son los requisitos. Y ahí está estableciendo un requisito que es contrario a la Constitución federal. Ahora, tienen mucha razón los señores ministros cuando dicen: por este artículo sobreseímos al principio, lo cual es totalmente cierto, pero el proyecto no está declarando la invalidez directa del artículo constitucional. Si ustedes ven el párrafo 89, nos da las razones anteriormente, que haciendo el comparativo con la Constitución federal y diciendo que el requisito de experiencia no va de acuerdo con lo que dice la Constitución federal, porque se necesitan 10 años también. Entonces dice, eso no va de acuerdo con la Constitución, por tanto, la remisión, podríamos
podríamos decir que hace el artículo 4 es inconstitucional porque es como si reprodujéramos el artículo de la Constitución en la parte donde está estableciendo este requisito. Dice, eso es inconstitucional, pero nos dice, consecuentemente, debe declararse la invalidez del párrafo tercero del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y por extensión, o sea, sigue exactamente la misma situación que en el artículo, en la parte del artículo anterior que ya habíamos revisado, y por extensión, de conformidad con la última parte de la fracción cuarta del 41 de la Ley Reglamentaria de la materia, la porción normativa con una antigüedad mínima de 5 años que se establece en la fracción tercera del artículo 58 de la Constitución. Entonces, está declarando la inconstitucionalidad directa del artículo cuarto, párrafo tercero de la Ley Orgánica, en la medida en que tiene por reproducido el requisito que se establece en la Constitución. Y yo creo que eso es correcto, el estudio me parece que es correcto en el comparativo que se hace con la Constitución Federal, donde se está diciendo que deben de ser 10 años. Y entonces nos dice, y como esto también lo está estableciendo el 58, respecto del que sobreseímos por su impugnación directa, yo hago la declaración extensiva de la que ya vamos a hablar en los efectos, pero se está haciendo una declaración extensiva, o lo mismo que en el asunto anterior, esta parte pues reservémosla para, considerando que habían comentado con anterioridad que pudiera ser en un momento dado motivo de discusión todavía, porque volvemos a lo mismo, es una declaración extensiva que se hace en función de una ley de jerarquía inferior hacia una constitución local que es de jerarquía superior a la ley orgánica. Eso lo podíamos dejar pendiente para el momento en que se hable de la invalidez extensiva, que ayer en eso habíamos quedado. Pero lo que quiero decir, la invalidez no es directa, la invalidez es por extensión, y eso pues puede quedar pendiente. Pero por lo que hace a la invalidez del artículo cuarto que remite, yo lo entiendo en el sentido de que está trayendo el texto de la Constitución de manera literal, y este texto contrastado con la federal es inconstitucional, y en esa medida yo entiendo que el proyecto en ese sentido es correcto. Yo estoy de acuerdo, respetando desde luego muy puntualmente las diferencias en este aspecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo voy exclusivamente a referirme al artículo cuarto de la Ley Orgánica, su párrafo tercero que estamos analizando. Yo también vengo a favor de la invalidez que propone el proyecto. Desde mi punto de vista, al menos así lo entiendo yo, lo que hay que analizar en relación con este precepto es si los requisitos para ser magistrado son disponibles o no para las legislaturas de los estados. Y desde mi punto de vista no lo son. El artículo 116, fracción tercera, en el párrafo correspondiente de la Constitución General de la República, dice: los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones primera, quinta del artículo 95 de esta Constitución. Estos son los requisitos que deben de reunir. En mi opinión, no pueden ser menos, no pueden ser más, no pueden ser distintos. Y el artículo cuarto que se está impugnando, al remitir a la Constitución Política del Estado, para mí aquí está el vicio de inconstitucionalidad, con independencia de lo que diga la Constitución del Estado, porque la fuente de los requisitos no puede ser la Constitución del Estado. La fuente de los requisitos es, y no puede ser de otra manera, que el artículo 116 constitucional, que remite al 95 de la Constitución General. Consecuentemente, a mí me parece que aquí se está estableciendo una remisión a una fuente que no tiene la posibilidad de establecer estos requisitos. Para mí esto es suficiente para que el precepto sea inconstitucional, con independencia del contenido de la Constitución. Simplemente un precepto que pasa como si no existiera el mandato constitucional, de dónde se contienen y cuáles son los requisitos, me parece, desde mi punto de vista,
que no es susceptible de pasar el test de constitucionalidad y consecuentemente yo votaré por la invalidez, reservándome para el tema de efectos la cuestión sobre el precepto constitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. También muy brevemente quiero expresar que estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto bajo la perspectiva de que el vicio propio del que adolece este numeral es precisamente porque hace referencia a uno que resulta contrario al texto de la Constitución. Esa es la causa de la inconstitucionalidad que se alega. Si el precepto hiciera referencia a la Constitución Federal, al artículo 95 en sus fracciones 1/5, pues me parece que no habría ningún problema. El problema que yo advierto en este precepto, independientemente del tema de si vamos a hacer extensiva o no la invalidez al precepto constitucional local, es que este precepto, analizado de manera independiente, remite a uno cuyo texto es contrario al texto expreso de la Constitución en su artículo 116 en relación con el 95 en las fracciones que ya fueron leídas. Yo por esas razones estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor ministro. Continúa a su consideración, señores ministros. ¿Alguna aclaración, señor ministro Medina Mora? Desde luego, obviamente, estas disposiciones no pueden interpretarse aisladamente. Me parece que lo expresado por el señor ministro Saldívar, el señor ministro Pardo, clarifica muy bien el punto. La cuestión es básicamente que hay que leer esto no de manera aislada, sino de manera sistemática, y sobre esta base, como está planteado en el propio proyecto, en los párrafos 86, 87, 88, 89, se refiere obviamente a esta circunstancia de remisión al 116 y indirectamente o a través de este al 95, y esa es la razón que debiera prevalecer en el análisis de este punto. Gracias, presidente. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias. Yo, en principio, tendría la misma opción que hicieron valer el ministro Cosío y el ministro Pérez Dayán. Si ya se había sobreseído por mayoría del Tribunal Pleno lo que establecía un artículo, entonces para mí, si es precisamente de este artículo que ya se sobreseyó, es de donde provenía el vicio, consecuentemente yo estaría en contra del proyecto. Sin embargo, como lo está planteando el ministro Saldívar, yo estaría de acuerdo con el proyecto, pero por las razones que él expresó. Es decir, no vamos a decir porque la Constitución está, no en forma directa el requisito, sino de forma indirecta, que tiene que cumplir con los requisitos que establece la Constitución. Ahora, si fueran los mismos que la Constitución, sería inoperante hasta cierto sentido que no dijera que dijera Constitución local y no federal si fueran los mismos. Pero al no ser los mismos requisitos que establece la Constitución Federal, y estos están previstos exactamente en la Constitución Federal, entonces yo por esa razón estaría por la invalidez del artículo 4, tercer párrafo, pero por razones diferentes que sería coincidente con las que acaba de expresar el ministro Saldívar. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Solo para clarificar el sentido de mi voto. Es tan evidente la contradicción que existe entre la Constitución local y la Constitución federal que difícilmente por una cuestión de carácter técnico pudiera soslayarla como para suponer que prevalezca el vicio votando en contra. Sin embargo, solo quisiera reflexionar que los argumentos de invalidez no atañen al artículo 4. En el proyecto se sostiene la invalidez porque el artículo de la Constitución local es el que infringe la Constitución, de suerte que hoy en esta sentencia conviven una declaratoria de sobreseimiento y un argumento de invalidez precisamente del artículo por el que se sobreseyó.
difícilmente encontraremos un ejercicio deliberativo de un órgano jurisdiccional de carácter constitucional cuyo sustento lo sea que a partir de un sobreseimiento la esencia de ese artículo sea el que determine la constitucionalidad de otros. Pues la extensión, o cuando se declara por extensión una inconstitucionalidad, no es que se haga un estudio sobre su contenido, sino única y exclusivamente porque reproduce y su validez depende del que se declaró inválido. Esa es la extensión que nosotros hemos considerado para la invalidez. Y la ley nos da esta facultad. La ley parte de un principio básico de lógica. Si una disposición se declara inválida, evidentemente todas las que dependan de ella tienen que serlo por consecuencia, mas no que contra un argumento en el que hay un sobreseimiento, la razón de fondo de ese artículo por el cual se sobreseyó en la acción sea el sustento de la invalidez de otro. Por estas razones, a efecto de simplemente acreditar que es tan patente la contradicción entre una y otra norma, considero debo votar con el proyecto en contra de sus consideraciones. Mas, sin embargo, cualquiera que pudiera decir si desapareciera la fracción tercera, es válido el artículo 59, párrafo tercero, desde luego que lo es. No sé si es el 59, creo que es otro, pero desde luego que lo es, y lo es precisamente porque se quitó el vicio que le afectaba. Es el 4, párrafo tercero. El 4, párrafo tercero cumple normativamente una función muy importante. Los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución Política del Estado. Si hay que prescindir de esto, pues ahora tampoco habrá un tema de impedimentos para ser magistrado en la Constitución Política, porque ya no hay ninguna disposición que los remita. En el otro, pues podríamos entender, no hay artículo 4 que diga cuáles son los requisitos para ser magistrado, pero sí la Constitución, un 58 que dice para ser magistrado se requiere. Si se quita la tercera, pues ya no tiene problemas la 4, solo que para poder quitar la tercera, por extensión hay que mantener viva la 4. Esto me lleva a la reflexión de que siempre hubiera sido mejor tener vivo el 58, fracción tercera, que sobreseer en él. Más me mantengo con el sentido del proyecto y contra sus consideraciones. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo también comparto la inconstitucionalidad de este artículo. No me voy a pronunciar sobre el 58 porque sería en todo caso por extensión y ya acordamos verlo en la parte de los efectos. Pero me parece que el artículo 4 y el artículo 16 tienen una contradicción evidente. El artículo 16 hace una remisión expresa al 95, el artículo 4 hace una remisión expresa a la Constitución Política del Estado. Al hacer una remisión, el 116 de la Constitución federal al 95 de la Constitución, deja vedado para el constituyente del Estado la posibilidad de establecer requisitos distintos. Y ahí es donde yo encuentro la contradicción. Las remisiones son a órganos legislativos distintos, a normas constitucionales distintas, una constitucional del Estado, otra federal. En ese sentido, y ahí es donde yo ubico la inconstitucionalidad de este precepto. Gracias, ministro presidente. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. A ver, estamos analizando por qué el artículo 4 es inconstitucional y la respuesta que se nos dice es porque no hay una disponibilidad, no la del proyecto, sino la que ha ido surgiendo, no hay una disponibilidad para el legislador de los estados. Yo no creo que sea esto así. El párrafo tercero de la fracción tercera, sí, se refiere a las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de la Constitución. El artículo 95 tiene 6 fracciones y adicionalmente tiene un párrafo excedente. Que no existe una posibilidad de disposición por parte del legislador local respecto
a lo que son los supuestos de la fracción sexta del 95 y el último párrafo que dice los nombramientos deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, etcétera. Si yo no creo que en la Constitución, fracción tercera del 116, se haya agotado las posibilidades legislativas del órgano legislativo del Estado. Creo que el órgano legislativo del Estado efectivamente tiene una acotación, pero no está la totalidad de sus posibilidades marcadas en ese precepto. De hecho, en varios párrafos de la fracción tercera se hacen remisiones al legislador local para que pueda intervenir. Si esto es así, entonces, ¿por qué una calificación tan general como los requisitos para ser magistrado serán señalados en la cuestión política del Estado es de suyo inconstitucional? Podría ser inconstitucional que el legislador del Estado, al legislar en el artículo 58, haya puesto cosas que contraríen a las fracciones 1 a 5, haya puesto cosas que contraríen alguno de los otros elementos de la fracción tercera del artículo 116, pero eso no se desprende de la mera lectura de esta fracción. Creo que aquí el problema es que no se atacó debidamente el artículo 58 y no se atacó el artículo 58 porque se había ido el tema extemporáneamente. Y como se fue extemporáneamente, se dijo, este artículo no vamos a entrar a analizar su constitución. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es tomar un enunciado generalísimo que remite a una legislación respecto de la cual sí hay posibilidades de ampliar respecto a la fracción sexta al menos, y las condiciones generales del último párrafo del artículo 95, y estamos matando una remisión. Este me parece que es el problema de fondo que enfrenta en este mismo asunto. Yo insisto, ¿cuál es la razón final de inconstitucionalidad? Que es por la cual vamos a declarar inconstitucional un párrafo que es puramente remisivo. Este es el problema que yo advierto en este mismo sentido. Insisto, el artículo 58, lo decía ahora el ministro Gutiérrez, hace un momento el ministro Pérez Dayán, desde luego que tiene muchos problemas, pero declarar una remisión general por los problemas que tiene otro artículo, no sé bien si estamos haciendo una extensión de efectos. Ahora, lo que me parece también, y hay que decirlo con franqueza, estamos entrando en un tema que tiene su condición general, porque estamos haciendo apreciaciones sistémicas y todo aquello que nos parece que tiene una contradicción de carácter sistémico no perfectamente definida, son las que estamos declarando la invalidez. Y me parece también que es una forma que no tiene nada que ver con la extensión de efectos, sino con declaraciones generales de invalidez por condiciones, voy a usar esta expresión, sistémicas. Yo no las comparto, desde luego, pero me parece que aquí también hay una condición general en este mismo sentido. Cada vez que venga una legislación que diga en términos de tal, nosotros efectivamente, teniendo un precepto impugnado por error en la forma de la demanda, o inteligentemente, como en este caso, para haber podido salvar el tema de la oportunidad, nosotros nos vamos a poner a analizar todas las condiciones de la remisión para declarar sobre ellas validez o invalidez. Esto es lo que estamos haciendo en este caso concreto. Esto no es extensión de efectos desde mi punto de vista, es una técnica distinta de apreciación de la invalidez de las normas que están siendo impugnadas. Yo por eso seguiré estando en contra de la declaración de invalidez, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Me referiré otra vez exclusivamente al artículo 4, párrafo 3. ¿Por qué es inconstitucional este precepto? No es por una cuestión sistémica desde mi punto de vista, sino es porque hay una violación directa a la Constitución al remitir a una fuente diferente. Hay una reserva de fuente constitucional. Quien establece los requisitos para ser magistrado de manera exclusiva es el artículo 116 constitucional. Tan es así que en diferentes partes del artículo 116 se remite a las constituciones locales o a las leyes locales. Dice el artículo 116, los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. La fracción tercera. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones se garantiza ¿por quién? Por las constituciones y por las leyes orgánicas, las que establecerán ingreso, formación y permanencia, no requisitos.
Después dice, los magistrados integrantes de los poderes judiciales deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones primera a quinta del 95 constitucional. No remite a las constituciones locales ni a las leyes. Después, los siguientes párrafos dirán que durarán en su encargo lo que señalen las leyes locales, que no podrán ser privados de sus cargos, sino en términos de las constituciones y leyes de responsabilidad, etcétera. Me parece que claramente cuando la Constitución quiere que un mandato sea complementado, desarrollado por las constituciones locales o las leyes orgánicas o las leyes de los estados, lo hace expresamente. Cuando fija de manera clara cuáles son los requisitos, ya no son disponibles para las legislaturas de los estados. Y a mí me parece que esto es una violación directa. La remisión a una fuente que no tiene competencia constitucional me parece que es inconstitucional por sí mismo. Ese es mi argumento, sin meterme en este momento al artículo de la Constitución, porque para mí, dijera lo que dijera la Constitución local, la remisión de la ley orgánica es inconstitucional porque la ley orgánica no tiene competencia para darle competencia a la Constitución del Estado, que no tiene a su vez competencia para fijar los requisitos. La Constitución lo establece de manera expresa. Nosotros sabemos que en tratándose de facultades de los estados, la Constitución General establece obligaciones, establece prohibiciones, establece inhibiciones, establece posibilidades de desarrollo, pero también establece mandatos expresos. Y a mí me parece que si la Constitución claramente dice cuáles son los requisitos que deben tener los magistrados, no podemos nosotros interpretar que son meramente enunciativos o que se pueden cambiar o que se pueden ampliar. Consecuentemente, reitero, decir que los requisitos son los que marca la Constitución Política del Estado, para mí ese simple reenvío a una norma que por mandato constitucional, tal como yo interpreto la Constitución, respeto mucho quien la entiende diferente, pero creo que aquí deriva la inconstitucionalidad y por eso yo sigo estando a favor del proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío, para una aclaración. Yo nomás tengo una pregunta. Si la fracción, el párrafo tercero de la fracción tercera dice fracciones 1 a 5 del artículo 95 de la acción, y el artículo 95 tiene 6 fracciones y un párrafo adicional, mi pregunta es nada más si el legislador del Estado no tiene la facultad de legislar sobre la fracción sexta y sobre el último párrafo. En consecuencia, me parece que ahí se genera su posibilidad competencial de actuación. Consecuentemente, entendiendo también muy claramente y muy respetuosamente el argumento, me parece que por lo que diga la fracción sexta y por lo que diga el último párrafo en cuanto también requisitos, sí existe la posibilidad competencial de la legislatura del Estado y la posibilidad de remisión, por lo pronto, a ese elemento que es reconfigurado o constituido o hecho o elaborado, como quieran ustedes ponerlo, por parte del órgano legislativo del Estado. Gracias, señor presidente. Como entiendo que resultó cita, señor ministro Saldívar, le doy la palabra. Más bien pregunta. Sí, vamos a suponer que el 95 tuviera 20 fracciones. ¿Eso qué diferencia hace? El 106 dice la fracción primera a quinta. Punto. ¿Por qué? Porque esa fue la decisión del constituyente. Entonces, para mí no hace diferencia que tenga sexta, séptima, octava o los que pudiera tener. Con todo respeto, no veo en qué influye que el 95 pueda tener diferentes fracciones. El constituyente tomó una decisión y una decisión que, reitero, para mí no es disponible para los estados. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Seré muy breve y ruego se me disculpe por esta tercera intervención. Evidentemente, las posiciones aquí generadas resultan todas de un gran interés y esto pasa exactamente al capítulo interpretativo. Soy de la convicción de que la expresión constitucional deberán reunir no es limitativa. Sí exige que por lo menos se cumplan esos requisitos. Si una constitución establece como mínimo esos requisitos, una constitución local es acorde al texto constitucional. La expresión muy práctica es deberás reunir, mas esto no necesariamente, por lo menos para mí, supone la imposibilidad de que se haga algo adicional. E incluso, ¿por qué no?, hasta reconocer el mérito de una disposición, como lo es la fracción quinta de este artículo que estamos analizando,
que entre los requisitos o dificultades para ser magistrado está no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia. Si ustedes me apuran, este es un requisito que también debiera estar en el artículo 95. Ahora, bajo esta perspectiva, me queda muy claro que deber reunir solo es una expresión que fija un mínimo, y a partir de él, yo sí lo entendería como una posibilidad del constituyente local establecer en función de sus propias necesidades cuáles son los otros requisitos a cumplir. Y ya pasaría el tema a la razonabilidad de cada uno de ellos y, muy importantemente, su contraste con otros derechos contenidos en la Constitución que pudieran verse vulnerados al exigir algún requisito distinto. Pero sí creo que se debe recordar que la Constitución dice deberán reunir, y deber reunir no necesariamente supone solo esos. Muy en lo particular, si consideran la pertinencia, por lo menos a mi manera de entender, que establece la fracción a la que me acabo de referir, que solo resalta la separación entre el Estado laico y la Iglesia. Y para tal circunstancia es necesario no formar parte del Estado eclesiástico o ministro de algún culto religioso. Por eso creo que ambas interpretaciones tienen mucho mérito, pero yo estaría en este sentido porque la expresión debe reunir, da la oportunidad a que disposiciones pertinentes como esta sobrevivan. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor presidente. Yo comparto la postura del ministro Saldívar, pero además, contestando la pregunta del ministro Cosío, la fracción sexta nos dice no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Por eso el 116 no remite a la fracción sexta, pero sí dice no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la designación. Es decir, este último párrafo es la fracción sexta del 95, nada más que a nivel local. Y cuando dice el último párrafo también está los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Para mí, este artículo 116 reproduce íntegramente el 95, nada más que adecuándola a una entidad federativa. Entonces, yo por eso compartiría la posición del ministro Saldívar. Gracias. Señora ministra Luna, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. A ver, yo creo que la discusión se está centrando en una situación que el proyecto no está contemplando. Y yo creo que valdría la pena como regresar a lo que el proyecto dice. El proyecto lo que nos está diciendo simple y sencillamente es ¿qué nos dice el artículo 116, fracción tercera? Lo que nos dice el artículo 116, fracción tercera, en su párrafo segundo es: los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de esta Constitución. Entonces, del 1 al 5 nos dice en la fracción tercera del 95, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años. Título profesional y otras cosas, pero una antigüedad mínima de 10 años. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el artículo impugnado? El artículo impugnado lo único que dice es para los requisitos e impedimentos para ser magistrado, esto ya es ley orgánica del Poder Judicial, lo señala la Constitución Política del Estado. ¿Y qué es lo que señala en este aspecto la Constitución Política del Estado?
dice, poseer al día del nombramiento título de licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de 5 años. Entonces, ¿cuál es la confrontación que el proyecto hace entre el artículo impugnado y la Constitución Federal? La confrontación que hace es en la antigüedad mínima de 5 años o la antigüedad de 10 años que marca el 95 constitucional. Y aquí tenemos dos remisiones clarísimas. El 116 remite de manera muy clara al 95 para los requisitos de los magistrados. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que los requisitos son los establecidos del 1 al 5. No quiere decir, y ahí yo coincido con lo dicho por el señor ministro Cosío, que sean los únicos. Yo creo que el Estado puede en libre configuración establecer otros requisitos, pero cuando menos esos sí los tiene que establecer. Esos sí los tiene que establecer, del 1 al 5 tienen que quedar. Y lo demás está establecido en el 116, en la forma que el 116 lo legisla y lo determina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nunca se está diciendo en el proyecto si solamente estos requisitos pueden ser, si puede haber más. Esto no es motivo del proyecto. El proyecto lo único que dice es el 116 remite a requisitos del 95 y el 95 dice que son 10 años de antigüedad y el artículo que están impugnando dice que son 5 años de antigüedad de acuerdo a la Constitución del Estado. Entonces hay dos remisiones, una que hace el 116 al 95 y otra que hace el cuarto de la ley orgánica al 58 de la Constitución local. ¿Qué es lo que implica una remisión? Bueno, que el 116 está estableciendo requisitos que están en el 195, que igual podía traer los requisitos y ponerlos en un párrafo, pero por economía procesal, por abreviar, por lo que ustedes quieran, el legislador remite, ya están dichos. Bueno, pues me remito a lo ya dicho. Es como que si eso estuviera puesto en el texto del artículo que lo está regulando. Entonces, los requisitos están establecidos en el 95, sí están establecidos. Si son solo esos o son más, esa no es la discusión. La discusión nada más es el requisito de 5 años de antigüedad, ¿es constitucional o no? Y lo que se dice es, pues no es constitucional porque el 116 remite al 95 y el 95 está estableciendo como antigüedad mínima 10 años. Y eso es lo que nos dice el proyecto exclusivamente y yo creo que no tiene por qué ir más allá porque no hay necesidad de decir nada más. La discusión en todo caso había sido en un momento dado lo que decía el ministro Cosío, el artículo y el ministro Pérez Dayán, el artículo 4 que se está reclamando, pues en realidad no establece el requisito, está remitiendo. Y para mí eso es, la remisión es traer el texto del artículo 58 al cuarto. ¿Por qué razón? Pues porque remitieron exactamente a lo dicho por el 58 y lo dicho por el 58 pues es contrario al 95 y al 116 tercera. Ahora, si son solo estos, si son más, ese no es motivo de discusión. Eso no es motivo de discusión ni de análisis en este concepto de invalidez. Simple y sencillamente, esto es contrario a la Constitución, hay una remisión expresa y a la vez remisión expresa es como que si se estuviera analizando ese artículo. Y por esa razón, el párrafo tercero del cuarto de la ley orgánica es inconstitucional. Es inconstitucional porque está estableciendo 5 años de antigüedad como mínimo, como lo establece su Constitución. Ahora, si la Constitución es o no inconstitucional, ya lo veremos en la invalidación por efectos, por extensión. Pero en este caso concreto yo creo que las remisiones son clarísimas. Hay remisión en la Constitución y hay remisión de la ley orgánica a la Constitución local. Es como que si lo dicho en la remisión se estableciera en el texto que se está analizando. Por esa razón se está declarando inconstitucional. Ahora, si los requisitos son más o son menos, no es motivo de la litis. Simplemente el requisito que están estableciendo excede lo establecido en la Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, yo he escuchado con toda atención este debate y me parece, al margen de que yo venía de acuerdo con el proyecto partiendo de una óptica específica que ahora daré, que la alerta que nos hace el ministro Cosío es muy de tomarse en cuenta. Voy a decir por qué. Efectivamente hay diferencias importantes en el artículo de la Constitución de Veracruz
y en el artículo constitucional que establece los requisitos para ser ministro. Yo no sé si puedan, ni me pronunciaría en este momento porque no es materia de lo que tenemos que resolver y quiero hacer una propuesta que creo que puede darle salida a este debate. Si los estados pueden inclusive adicionar requisitos o no, si pueden modalizar los requisitos que estén en la Constitución Federal o no. Creo que aquí el punto medular, y por eso yo venía de acuerdo, aunque el proyecto no explicita totalmente esta parte, creo que es un problema de ajuste nada más, y ahí recogería lo que decía la ministra Luna. En ese sentido yo estoy de acuerdo con su intervención. Hay que centrarnos en el problema concreto. Aquí tengo la demanda, y en el punto específico, que es el segundo, en donde se plantea este concepto de invalidez, dice: inconstitucionalidad del artículo 4, párrafo 3 de la ley orgánica en relación con el artículo 58, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Creo, y lo repite y lo explicita a lo largo del concepto de violación. Me parece que si nos centramos en esto, ¿no?, y decimos, ¿no?, que el planteamiento es esto, es evidente, y creo que así fue, que no impugnaron el artículo constitucional porque lo hubiéramos sobreseído por extemporáneo. Y entonces dicen en relación a ese, y lo especifica en la fracción 3. Si esto, con los argumentos que se han vertido aquí, se centra en el proyecto específicamente diciendo que se constriñe a definir si el artículo 4, en tanto refiere al artículo 58, fracción 3 de la Constitución, que evidentemente, creo que en eso no hay discusión, si es inconstitucional, dado que mantuvo 5 años para los magistrados locales, cuando hubo una reforma expresa a nivel federal para aumentarlo a 10 años, y así está en la Constitución Federal, resulta inconstitucional. Y me parece que se podría construir ese argumento centrándonos exclusivamente en esto y dejando de lado en este momento muchos de los muy plausibles argumentos que se han introducido en la discusión respecto del conjunto de requisitos que están en la ley, en la Constitución local, que no son materia de y que me parece honestamente que serían motivo de una reflexión específica en relación a ellos. Y no, en este momento, no hacer pronunciamientos que quizás después pudiéramos también tener que revisar de nueva cuenta. Creo que esto podría darle salida en atención a todos los criterios que hemos venido delineando en este asunto y evitaríamos algo que sí creo que es una llamada de atención importante que se nos hizo al decirnos, cuidado, el artículo en sí solo no es inconstitucional, solo es vinculante. En tanto en la demanda expresamente así señala, y lo señala el proyecto, insisto, pero no lo explicita, ¿no? Si nos centráramos en este punto, señor presidente, señoras y señores ministros, creo que podríamos encontrar un punto de coincidencia para resolver este asunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Muy brevemente, ministro presidente. Yo también creo, pero primero comparto las argumentaciones de la ministra Luna, el ministro Franco, el ministro Saldívar. A ver, yo también creo que al margen de si las entidades federativas tienen o no una cierta libertad configurativa para complementar, matizar, etcétera, hay fracciones que no pueden variar. Las pueden reproducir, pero no pueden variar. Y una de esas es la que hoy nos atañe, que es la antigüedad mínima de 10 años. En esa tesitura, me parece a mí que como Tribunal Pleno no podemos pasar de lado y hacer como que no vemos el 58. Ahí está el 58, que es el que realmente comete la inconstitucionalidad en relación con el texto federal. Yo estoy de acuerdo con la ministra Luna, también la remisión. La legislatura debe haber visto que al hacer una remisión a un artículo que estaba rompiendo con el orden constitucional, no debió haberla hecho. Tan es así que si hoy corrigieran la ley orgánica, esta sería constitucional, más no la Constitución del Estado. Pero yo creo que no podemos hacer abstracción, yo ahí coincido con el ponente, forman parte de un sistema y no lo podemos obviar. El artículo 58 de la Constitución local no puede quedar como está. Y por eso la técnica y los procedimientos en acción de inconstitucionalidad nos permiten como Tribunal del Pleno, y adelanto mi voto, a pronunciarnos sobre la constitucional del artículo cuarto,
utilizando los argumentos que ya trae también el proyecto, como dice la ministra Luna, porque al haber remitido reproduce los requisitos de la Constitución local. Y después, por extensión, sí, es una manera, lo voy a decir coloquialmente, de darle la vuelta al sobreseimiento por pero no es la primera vez que lo haría este tribunal en pleno. Lo hemos visto con matrimonio igualitario, lo hemos visto con adopción, lo hemos visto en otros temas donde, a pesar de que hay artículos que no se tocaron, al formar parte del sistema, también este tribunal en pleno declarará la constitucionalidad. Por lo tanto, yo no veo problema en declarar la inconstitucionalidad del artículo 4 porque indebidamente remitió y reprodujo con esa remisión requisitos inconstitucionales y después, por efectos, en la extensión decimos, señores, no puede quedar en el orden jurídico vigente mexicano un artículo 58 como está redactado en esta Constitución y, por lo tanto, proceder a declarar su invalidez. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro Lainez. Señor ministro Medina Mora. Solamente quisiera precisar algo que me parece muy relevante, que tiene desde luego impacto en lo señalado por el ministro Pérez Dayán y otros compañeros. Desde luego votamos el día de ayer por el sobreseimiento de los artículos constitucionales por impugnación directa, porque obviamente esa impugnación era extemporánea. Claro. Pero, a diferencia de lo que señala el proyecto, se acordó que esto no sería trasladable a resolutivos, precisamente porque podíamos ocuparnos de ellos en función, primero, de las remisiones directas que hace la ley, y segundo, de la relación indisoluble, me parece, dependiente una de otra, que se tiene con respecto a los preceptos impugnados y materia de nuestra consideración. Sí creo yo en una interpretación sistemática. No tengo objeción en ajustar el proyecto, en su caso, a lo señalado por la ministra Luna, por el ministro Franco, por el ministro Saldívar, algún otro en su caso. Pero el punto es, me parece, que aunque se haya sobreseído, se sobreseyó por impugnación directa, claro, pero no porque no podamos, me parece, considerar estos preceptos en su relación, me parece, indisoluble con los impugnados en la acción. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo estoy de acuerdo, como decía hace un momento, muy brevemente dije, yo estoy de acuerdo en la inconstitucionalidad del artículo frente a la Constitución Federal, que es la que establece los parámetros que deben observarse para esto. Si el artículo 58 establece otros parámetros, pues podría tomarse en cuenta, y eso ya lo valoraría yo quizá en los efectos, si lo declaramos inconstitucional por extensión, si lo consideramos inaplicable o inclusive si ni siquiera si es necesario para declarar la inconstitucionalidad del artículo 4 frente a la Constitución Federal. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido de que el artículo sí es inconstitucional, que sí violenta lo que establece la Constitución Federal, más allá de lo que diga el artículo 58, que para dar cierta congruencia podría pensarse, por ejemplo, argumentativa, señalar que el artículo 58 pues podría dejarse sin aplicación, sin hacer una consideración específica de inconstitucionalidad, porque finalmente el parámetro aplicable es el de la Constitución Federal. Pero yo en ese sentido estoy de acuerdo sustancialmente con el proyecto. Vamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. Señor ministro Cosías. En contra. Anuncio voto particular. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Yo estoy con el proyecto, pero como les lo especifiqué y por las razones que di, exclusivamente por la invalidez de la fracción tercera también, que esto se verá en efectos, del artículo constitucional de Veracruz. Sí, pero en efectos. El proyecto reservándome un voto concurrente una vez que vea el engrose. Señor ministro Pardo Rebollón. A favor del proyecto con reserva de voto concurrente una vez que conozca el engrose. Señor ministro Piña Hernández. En el mismo sentido,
Pero en el entendido que ahorita nada más vamos por el tercer párrafo del artículo 4, no hemos visto efectos, porque esto viene en el mismo proyecto. Okay. Nada más. Entonces estaría yo por la invalidez del artículo 4, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, reservándome un voto concurrente en función del engrose. Ministro Medina Mora. ¿Con el proyecto? Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto como instrumento para llegar al 58, fracción tercera. ¿Qué dijo el doctor? Ministro Presidente Eloy Morales. Con el proyecto en cuanto lo considero inconstitucional frente a la Constitución Federal, reservándome mi criterio por el momento cuando veamos los efectos respecto del artículo 58. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, con precisiones del señor Ministro Franco González Salas, en cuanto a que lo que considera inconstitucional es el artículo de la Constitución respectiva. También precisiones del señor Ministro Pérez Dayán en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma constitucional local y reserva para en su caso formular voto concurrente de los señores ministros Saldívar Ledo de la Rea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y anuncio de voto particular del señor ministro Cosío Díaz. Muy bien, con eso en esta parte del proyecto respecto de esta disposición analizada queda resuelto el asunto. Vamos a un breve receso de 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio de noticias. Durante la segunda conferencia anual Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México, se destacó la necesidad de evitar las medidas autoritarias como mecanismos para establecer la paz. Se realizará además un diagnóstico de la situación en los 10 estados con mayor conflicto. México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. Se debe alejar por completo la tentación de acciones autoritarias que pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. En conferencia magistral, el fiscal general de Buenos Aires, Luis Jorge Sebasco, afirmó que para combatir el cibercrimen es necesario crear nuevos tipos penales y aumentar la cooperación internacional. Este mundo de Internet es, por definición, transnacional. Y si no empezamos a pensarlo juntos, a trabajarlo juntos y a buscar las soluciones comunes, ninguno de nosotros va a poder ser exitoso en esta cuestión. Cada minuto se registran en el mundo 20 nuevas víctimas de defraudación por Internet. En el marco de las elecciones del 2018 se consultará si el Estado debe proteger la vida como derecho fundamental. Este ejercicio de participación es convocado por la Coalición México por la Vida, que representa 117 organizaciones civiles de todo el país. La consulta está buscando que se clarifique desde la Constitución el derecho a la vida, que por cierto ya está estipulado, solo que no establece desde cuándo. Para el proceso de consulta, la coalición deberá solicitar a la Cámara de Diputados los formatos para recabar firmas. Su meta son 2,5 millones de rúbricas y el plazo de entrega es el 15 de septiembre de este año. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación a que se mantenga pendiente de esta señal. Pásenla muy bien. Investigadores, académicos y personalidades de reconocida trayectoria en materia de derecho dan a conocer a la ciudadanía sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. El abogado solo expresa fácil. Van contra él.
los poderosos, no necesariamente el gobierno, no necesariamente una dictadura. Ahora, contra un colegio no. Cuando hay un colegio que es la casa de todos los abogados, no se pueden enfrentar a todos. Miércoles, 9 horas. Acércate al canal judicial en su sitio de internet canaljudicial.mx. En esta página podrás ver la transmisión en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la variada programación que hemos preparado para promover la cultura de la legalidad y mantenerte informado. Consulta nuestra cartelera y la sección de noticias. Si quieres ver un programa anterior, puedes consultar la sección de televisión a la carta, donde tenemos las producciones más relevantes del canal judicial. No esperes más y conéctate al canal judicial. La cultura de la legalidad, ahora más cerca de todos. Desafíos para la impartición de justicia en el siglo XXI. Coordinado por Gonzalo Farrera Bravo y Melissa Benítez Benítez. Una obra sobre los escenarios actuales de la impartición de justicia en México, así como sus retos más importantes. Queremos dar una idea de cómo los nuevos temas como género, multiculturalismo, nuevas tecnologías, transparencia, tienen que ser entendidos acorde a las nuevas reformas, ¿no? Ya sean reformas estructurales, justicia cotidiana y muchos cambios paradigmáticos desde mi punto de vista en el ámbito de la justicia. Hace una reflexión acerca de la definición misma del Estado y el rol del Poder Judicial en la sociedad democrática. Nosotros lo que queremos presentar en este libro es un primer acercamiento teórico-práctico de cómo estos temas van cambiando lo que nosotros conocemos tradicionalmente a la justicia. Evidentemente los tiempos van cambiando y hay temas que se vuelven como más importantes o más necesarios de ser vistos, como es la perspectiva de género, que pues se aborda desde un punto de vista de derechos humanos, como de impartición de justicia. Subraya diversos aspectos del Estado de Michoacán, como la transparencia, la cultura de derechos humanos y las comunidades indígenas. Se hace un especial énfasis en la comunidad de Cherán, porque es una comunidad en el Estado de Michoacán que se rige con sus usos y costumbres, y es algo pues muy rescatable que se respete y se permita. Con la sentencia de Cherán, que la da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reconoce que la capacidad de las comunidades indígenas a ejercer su autogobierno. En este caso, la sentencia del tribunal permite un reconocimiento fáctico y legal de este tipo de cuestiones. En este trabajo colectivo participan 20 expertos, todos miembros en activo del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que para cualquier lector, en términos generales, puede ser muy interesante nuestro libro, ya que presenta en elementos fácticos y bastante pedagógicos cómo funciona la justicia y cuál es la función de la justicia en el siglo XXI. Esta semana en Rebeldes del Fútbol, Saturnino Navazo, futbolista y republicano español, que promovió el fútbol en el campo de concentración alemán de Mauthausen. Después de 10 años de guerra, Saturnino Navazo nunca más volverá a ser un futbolista profesional. Pero ganó otro partido, el de la libertad. Martes, 20 horas. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx es una más de nuestras sedes. Es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Hola, soy Juan Carlos, tengo 11 años y tengo derecho a poder ir a la escuela para aprender.
En México, más de 6 millones de niños y niñas entre 3 y 17 años están fuera de la escuela. Todos los niños tenemos derecho a una educación de calidad. Hazlo real. Envía a UNICEF al 53035 y únete con 15.13 pesos. Acompaña a 2 lingüistas en una travesía por todo el mundo en busca de lenguas en peligro de extinción. Su reto es documentarlas para que no se pierdan, pero para ello tendrán que superar algunas dificultades. There are more than 7,000 languages in the world. People are usually surprised when they hear that number. And the other thing that people are surprised to learn is that small languages are disappearing at a rate of 1 every 2 weeks or so. When a language is endangered, we worry that some kind of unique way of seeing the world could be lost. These are some of the languages that we're interested in documenting. Los lingüistas, viernes 19 horas. Next case. The People versus Martin White. Mr. White has been charged with... Guilty. Next case. But Your Honor, you haven't heard the charges yet. Guilty. Next case. Guilty. 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 Life in prison. Guilty. Next case. Esta semana en Rebeldes del Fútbol, Saturnino Navazo, futbolista y republicano español, que promovió el fútbol en el campo de concentración alemán de Mauthausen. Después de 10 años de guerra, Saturnino Navazo nunca más volverá a ser un futbolista profesional. Pero ganó otro partido, el de la libertad. Martes, 20 horas. Miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa reflexionan sobre el ámbito industrial y económico mexicano desde el punto de vista del derecho empresarial. Puede ser un temor para las personas que lleguen a los 60 si tienen una expectativa de vida de 90, 80, 90 años. ¿Cómo hacerle para que el dinero les alcance, Salvador? Exactamente, yo creo que la jubilación tiene que ir ligada a la esperanza de vida de la población. La esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado y en muchos países ya la edad de jubilación la han aumentado, inclusive en varios países a 70 años de edad. Domingo, 10 horas. Los acontecimientos más destacados del mundo jurídico y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reportajes especiales e información cultural en el noticiero Acceso Directo, edición nocturna. De lunes a viernes, 21 horas. El 23 de febrero de 1936 iniciaron los trabajos de construcción del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por instrucción del entonces presidente de la República, general Lázaro Cárdenas. El ministro Daniel V. Valencia ocupaba el cargo de presidente del Alto Tribunal y es a quien se reconoce el empeño en las gestiones
para lograr el financiamiento de la obra. El diseño del imponente edificio estuvo a cargo del arquitecto Antonio Muñoz García y fue inaugurado 5 años más tarde por el presidente Manuel Ávila Camacho, el día 2 de junio de 1941, en una solemne ceremonia a la que acudieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por el ministro presidente Salvador Urbina y Frías. El edificio es de forma rectangular, con una superficie de 7.828 metros cuadrados. Su estructura es de acero y concreto armado, recubierto de cantera labrada, y su estilo corresponde a una etapa de transición entre el Art Nouveau y el Art Déco. Ambos estilos se fusionan en los detalles de este edificio, logrando así una obra ecléctica. La estructura del inmueble cuenta con 4 patios interiores. La circulación horizontal se realiza a través de amplios pasillos, mientras que la vertical se hace por medio de escaleras ubicadas en los 4 ángulos del edificio y una principal al centro. En la fachada principal destaca la escalera de acceso, enmarcada por el gran pórtico con dintel sobresaliente con la leyenda Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más arriba, sobre una cornisa, se ubica un balcón ceremonial, resguardado por una sencilla balaustrada. En la parte central se grabó en la piedra del escudo nacional con la leyenda Suprema Corte de Justicia, y al centro, sobre el tercer piso del edificio, se yergue el asta con la bandera de México. China, la civilización más antigua del planeta. Sigue a los campesinos que trabajan en las terrazas de arroz y a un constructor imperial de arcos que desafió la revolución cultural. En Shanghái, un limpiador de vidrios cuenta su versión del sueño chino y un maestro de artes marciales narra su experiencia desde las montañas sagradas. Discovery Atlas China, miércoles 21 a 30 horas. ¿Cómo será el mundo dentro de 20 años? ¿Qué tal si les dijera que el futuro ya existe? Porque las personas más inteligentes ya lo están haciendo realidad. El futuro se acerca y su mundo ya no será igual. Imagine what the future holds. Airborne taxis, cities that flow, puppies on a hovercraft, sleep-powered homes. Jueves, 15 horas. Hace 19 años, el Vaticano sacó a la luz documentos secretos que permanecieron ocultos durante 700 años. Estos documentos cuentan historias de proporciones épicas de tortura y terror, de lucha por los derechos humanos y por la dignidad. Conoce los archivos secretos de la Inquisición. Domingo, 22 horas. Knauska miaje, humrihuak pisten chiunkio, pa ikrish, humrihaj ab sausa, tapalsa tiñabun wiv, humrikwashak, teral chiunk, nilio paso prince mikav, kaiha mikapak squad diawa. Sausa de teudi ñapay kyushun, Nyum avja matumpir kiam. Fris ñapay hunri im picha. Ñapay muish ñapay. Ulkatrpoche kawa kabium shaukyo kuha. Saknaman pa saucha avja namanka. Pa ipay iknauch.
Martes, 19 horas. Todas las mañanas despierta de buen humor y enriquece tu espíritu con Sala de Conciertos. Un viaje a través de la música con las orquestas más importantes del mundo y virtuosos solistas que interpretan lo mejor de Beethoven, Mozart, Schumann, Händel y Chopin, entre otros. Sala de Conciertos, todos los días, 6 de la mañana. Esta semana en Conversaciones en la Ciudadela, Rafael Avante Juárez, subsecretario del Trabajo, y Carlos de Buen, director del bufete de abogados de Buen, se reúnen para analizar el tema sindicalismo y hablarán sobre el pasado y el presente del derecho laboral en México. Un programa de análisis constitucional y jurídico con motivo del primer centenario de nuestra Carta Magna, conducido por Raúl Mejía. Jueves 19 horas. América en Europa. Arte, costumbres y folclore han atravesado el Océano Atlántico. Hubo años que tocamos más en Hamburgo que en Montevideo, por decirte alguna cosa, ¿no? Somos latinoamericanos y berlineses que tienen aquí un proyecto y están tratando de combinar un poco dos mundos. Una serie que explora las aportaciones culturales de los latinoamericanos que viven en Europa. Aquí estoy. Viernes, 14:30 horas. Académicos, litigantes y especialistas en derecho reflexionan sobre temas relevantes relacionados con las ciencias penales. Ha habido una especie de esquizofrenia legislativa constante de estar haciendo leyes y me parece que también los sistemas tienen que madurar. Los sistemas, al estar ya impulsándose, tienen que respirar y esto no puede ser que estemos cambiando constantemente solamente desde puntos de vista de apreciaciones o deficiencias de la operación. Expediente INACIPE. Domingo, 8 horas. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Acércate al canal judicial en su sitio de internet, canaljudicial.mx. En esta página podrás ver la transmisión en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la variada programación que hemos preparado para promover la cultura de la legalidad y mantenerte informado. Consulta nuestra cartelera y la sección de noticias. Si quieres ver un programa anterior, puedes consultar la sección de televisión a la carta
donde tenemos las producciones más relevantes del canal judicial. No esperes más y conéctate al canal judicial. La cultura de la legalidad ahora más cerca de todos. Ipso iure significa por virtud del derecho mismo. En derecho, ipso iure se usa para denotar que una cosa no necesita declaración del juez, pues opera por el mismo derecho. Acompaña a 2 lingüistas en una travesía por todo el mundo en busca de lenguas en peligro de extinción. Su reto es documentarlas para que no se pierdan, pero para ello tendrán que superar algunas dificultades. There are more than 7,000 languages in the world. People are usually surprised when they hear that number. And the other thing that people are surprised to learn is that small languages are disappearing at a rate of 1 every 2 weeks or so. When a language is endangered, we worry that some kind of unique way of seeing the world could be lost. These are some of the languages that we're interested in documenting. Los lingüistas, viernes 19 horas.